Bienvenidos, hijos del fuego eterno, al lugar donde la verdad y la magia se encuentran. Salve, buscadores del sol negro, preparaos para adentrarnos en un nuevo misterio. La crónica de Akako. El libro de la hormiga. Comencemos. Capítulo 3. Los imperios de los blancos bárbaros. 1691-1920. La historia europea hasta la Revolución Francesa se caracterizó por la rivalidad entre Francia y la Casa de Augsburgo y en ultramar por la lucha por la hegemonía colonial. 1776 fue una fecha decisiva en la historia del continente norteamericano y en 1783 Inglaterra reconoció la independencia de los Estados Unidos de América. Simultáneamente comenzó el exterminio de los indios norteamericanos. La historia de las colonias españolas en América del Sur concluyó en 1824 con la batalla de Ayacucho, en la que Antonio José de Sucre, al mando de los patriotas de Simón Bolívar, derrotó definitivamente a los mercenarios españoles. Surgieron una serie de repúblicas independientes, entre las cuales se encontraban Perú, Ecuador, Bolivia y Chile. En 1822, Brasil proclamó su independencia respecto de Portugal. En el mismo año comenzó la Cabanagem, el mayor movimiento social revolucionario de la historia brasileña. Los mestizos y los indios, dirigidos por Angelim, fueron derrotados por las fuerzas del gobierno central en una guerra que duró 3 años. Los 2/3 de la población amazónica fueron exterminados. El primer boom del caucho estalló hacia el año 1870. En un periodo de 40 años, 1.500.000 colonizadores recogieron 800 millones de kilos de caucho en el noroeste. Tras una sangrienta guerra fronteriza, Bolivia cedió en 1903 a Brasil la provincia limítrofe de Acre, a cambio del pago de 2 millones de libras esterlinas. En 1915, la competencia de las plantaciones británicas de Malasia provocó la caída de los precios del caucho hasta la mitad de su valor inicial. La explotación económica de la Amazonia se detuvo temporalmente. La desintegración del imperio. Los Ugamongulala son hoy una nación pequeña, pero somos un pueblo antiguo, el más antiguo del mundo. Durante miles de años hemos vivido sobre el Gran Río y en las montañas de los Andes. Nunca fuimos más allá, ni en la guerra ni en la paz. Nunca fuimos al país de los blancos bárbaros. Pero los blancos bárbaros han conquistado nuestro país y tomado posesión de él. Nos persiguen, cometen actos indignos y nos enseñan muchas cosas malas. Antes de que ellos cruzaran los océanos, la paz y la unidad reinaban entre las tribus escogidas. Ahora lo que hay es una guerra continua. Los colonizadores blancos han avanzado hasta la región del nacimiento del Gran Río y nos roban nuestra tierra. Es la mejor y la última que nos queda. En esta tierra nacimos, aquí crecimos, aquí vivieron y murieron nuestros antepasados. Aquí también deseamos vivir y morir nosotros. El país nos pertenece. Si los blancos bárbaros tratan de privarnos de él, lucharemos del mismo modo como lo hicieron nuestros antepasados, tal y como está escrito en la crónica. Los blancos bárbaros se reunieron, tomaron sus armas y los animales sobre los que se puede cabalgar. Numerosos eran sus guerreros cuando llegaron por el Gran Río, pero los servidores escogidos conocían su llegada. No habían dormido, habían estado observando a su enemigo mientras se preparaba para la batalla.
Los blancos bárbaros se pusieron en marcha. Planeaban atacar por la noche, cuando los servidores escogidos estuvieran adorando a los dioses. Pero no lograron su objetivo. En el camino les sobrevino el sueño, y los guerreros de las tribus escogidas se acercaron y les cortaron sus cejas y sus barbas. Arrancaron los ornamentos de plata de sus brazos y los arrojaron al gran río. Hicieron esto en retribución y en humillación, y así fue como mostraron su poder. A comienzos del 13º milenio, el siglo XVIII, los conquistadores blancos proseguían inexorables en su avance. Tras de los soldados llegaron los mineros del oro, que revolvieron los ríos en busca de las brillantes piedras. Los cazadores y los tramperos recogieron las pieles de jaguar y del tapir. Los sacerdotes de los blancos bárbaros erigieron templos bajo el signo de la cruz. 150 años después de la llegada de las primeras naves a la costa oriental, el imperio de los Uga Mongulala se componía únicamente de los territorios situados en las zonas altas del Gran Río, de las regiones del Río Rojo, de la parte septentrional de Bolivia y de las laderas orientales de los Andes. Las comunicaciones con la nación de los Acajim se habían interrumpido. La frontera fortificada del oeste yacía en ruinas. Los únicos supervivientes de las antiguamente poderosas tribus aliadas eran la tribu de los cazadores de tapires, la tribu de los corazones negros, la tribu de los espíritus malignos y la tribu de los que se niegan a comer. La tribu del terror demoníaco había huido hacia el interior de la inmensidad de las lianas. Los supervivientes de la tribu de los caminantes vivían con los Acajim. Los blancos bárbaros avanzaban inexorablemente, destruyendo a su paso toda obstrucción y todo aquello que les desagradara. Del mismo modo como la hormiga rebana la carne de los huesos del jaguar herido, así fue como ellos destruyeron el imperio de las tribus escogidas. Impotentes, los Uga Mongulala contemplaban el ataque de sus enemigos. Bajo una desesperante exasperación, experimentan la decadencia del en un tiempo poderoso imperio. Las mujeres seguían tejiendo ropas para sus maridos. Los cazadores todavía rastreaban la huella del jabalí y almacenaban provisiones para la estación de las lluvias. Los guerreros se mantenían vigilantes sobre las poderosas murallas de Acacor en la protección de las altas montañas y de los profundos valles. Pero las vidas y las acciones del pueblo escogido estaban dominadas por una profunda tristeza. Sus rostros se mostraban pálidos, blancos y agotados, como las ñores que brotan en la profundidad de la inmensidad de las lianas. ¿Dónde estaban los dioses que habían prometido regresar cuando sus hermanos de la misma sangre y del mismo Padre se hallasen en peligro? ¿Qué había sido de la justicia de las leyes eternas, que según el legado de los dioses debería imperar asimismo en los blancos bárbaros? El pueblo no veía salida alguna, tampoco los sacerdotes tenían respuestas. Ese fue el comienzo de la decadencia. Ese fue el ignominioso final del imperio. Así fue como comenzó la victoria de los blancos bárbaros. Eran espíritus malignos, pero también fuertes y poderosos. Cometieron crímenes incluso a la luz del día, y los servidores escogidos se unieron, se levantaron en armas. Deseaban enfrentarse a los blancos bárbaros y combatir. Querían acabar con ellos en las 4 esquinas del imperio. Sin temer a las potentes armas, deseaban vengarse de sus crímenes, porque los senadores escogidos nunca habían estado tan cegados por el poder o por la riqueza como los blancos bárbaros.
la guerra sobre el gran río. En general, las tribus que se asientan en las zonas bajas del gran río son perezosas y pacíficas, como lo es el agua que en su presencia afluye hacia el mar. Cuando Lhasa extendió su imperio hasta la desembocadura del río, esas tribus salieron a su encuentro con presentes, saludaron a sus guerreros con pruebas de amistad y se aliaron voluntariamente con la nación más poderosa de la tierra. No deseaban otra cosa que su tierra en la que poder vivir en paz y tranquilidad. Sería solo con la llegada de los blancos bárbaros cuando la vida de las tribus salvajes comenzó a cambiar. Aunque antiguamente habían apoyado a los Uga Mongulala, ahora servían a los blancos bárbaros que les habían prometido riquezas y poder. Mas los blancos bárbaros nada saben del valor de las promesas. Su corazón es frío y su forma de pensar es muy extraña y complicada. No pelean los unos contra los otros por motivo del honor de un hombre o para demostrar su fortaleza, sino que hacen la guerra solo y exclusivamente por la propiedad de las cosas. Y las tribus salvajes de las zonas bajas del Gran Río comenzaron también a comprobar esto. Tan horribles eran las atrocidades que los blancos bárbaros cometían que incluso estos pacíficos pueblos se levantaron en armas, se unieron y declararon la guerra a sus opresores. Fueron los exploradores quienes trajeron noticias al Consejo Supremo de Akakor sobre esta revuelta, que pronto se convertiría en una guerra civil entre los blancos bárbaros. Las descripciones de las luchas eran horribles. Los blancos bárbaros perseguían a los rebeldes sin piedad. Con la protección de la noche, atacaron ciudades y aldeas. Con sus armas que vomitaban fuego, asesinaron a las personas ordinarias. Los caudillos fueron colgados por sus talones de los árboles y arrancados sus corazones. Pronto el gran bosque se llenó de los lamentos de los moribundos. Los supervivientes pasaban como sombras por el país e imploraban la justicia de los dioses, tal y como está escrito en la crónica. ¿Qué clase de gente es esta que ni siquiera respeta a sus propios dioses y que mata porque disfruta de la sangre de los extranjeros? Son seres miserables, son rompedores de huesos, golpean incluso a sus propios hermanos hasta que sangran. Extraen su sangre hasta que se seca y esparcen sus huesos sobre los campos. Así es como son, quebrantahuesos, destructores de esqueletos, gente miserable. La guerra sin cuartel de los blancos bárbaros duró 3 años. Por 3 veces pasó el sol desde el este hasta el oeste antes de que la guerra terminara. Cuando concluyó, la tierra sobre el gran río parecía como si hubiera sido barrida. Se parecía a la infinita inmensidad de los océanos en la que ni siquiera pueden distinguirse las grandes naves de los blancos bárbaros. Las tribus salvajes fueron exterminadas. Apenas sobrevivió 1/3 de la población, pero también la fortaleza de los blancos bárbaros había quedado agotada. Durante las siguientes décadas, los Uga Mongulala dispusieron de un muy necesario tiempo para respirar. Pudieron retirarse y reorganizar la defensa de las regiones que aún poseían. Una vez más, mi pueblo tomó ánimos, sacrificó incienso y miel de abejas y veneró la memoria de los muertos. Las tribus de los servidores escogidos se reunieron en asamblea. Se congregaron delante del espejo dorado para dar gracias por la luz y llorar por los muertos. Quemaron resina, hierbas mágicas e incienso. Y por primera vez en su historia cantaron la canción del sol negro, con tristeza y con dolor. ¡Ay de nosotros! Negro brilla el sol. Su luz cubre la tierra con tristeza.
sus rayos presagian la muerte. ¡Ay de nosotros! No regresaron los guerreros, cayeron en la batalla sobre el gran río, los arqueros y los exploradores, los hondistas y los lanceros. ¡Ay de nosotros! Negro brilla el sol, la oscuridad cubre la tierra. El avance de los recolectores de caucho. La paz en la frontera oriental del imperio duró poco tiempo, apenas 15 años. Después de la terrible guerra en las zonas bajas del Gran Río, los blancos bárbaros se habían recuperado de sus pérdidas. Prepararon un nuevo ataque sobre el Gran Bosque. Desde Manaus, que es como llaman a su ciudad más grande, avanzaron en un amplio frente hasta las zonas altas del Gran Río, del Río Rojo y del Río Negro, y una vez más venían impulsados por su insaciable avaricia. Los blancos bárbaros habían descubierto el secreto del caucho. Mi pueblo había conocido el secreto de la cauchera durante miles de años. Nuestros sacerdotes se sirven de su savia para preparar medicinas y venenos. También la utilizan para preparar los colores de las pinturas de guerra y para la construcción de casas. Pero mi pueblo respeta las leyes de la naturaleza, recoge solamente pequeñas cantidades de caucho, que es la forma como los blancos bárbaros denominan a la savia de los árboles. Mi pueblo evita todo aquello que pueda poner en peligro la vida de los bosques. Sin piedad, los blancos bárbaros trajeron la destrucción de la naturaleza. Enviaron cientos de miles de hombres a la inmensidad de las lianas, empujados por la promesa de la riqueza fácil y protegidos por las armas de sus caudillos. En un corto periodo de tiempo, el país antiguamente fértil se vio convertido en un desolado desierto. Este renovado avance de los blancos bárbaros era más peligroso para Acácor que sus campañas 100 años antes. Entonces se habían contentado con un rápido botín. Ahora se quedaban en los bosques, se establecían y cultivaban la tierra. Las tribus salvajes tuvieron que huir. Aquellas que permanecieron fueron asesinadas por los recolectores de caucho o mantenidas prisioneras como animales en grandes empalizadas. Se extendió una gran desesperación. Como los blancos bárbaros no conocen la luz de los dioses, la superficie de la tierra se oscureció. El segundo avance de los blancos bárbaros sorprendió a los Ugamongulala, que vivían en la planicie elevada del Mato Grosso y en la frontera boliviana. Eran estos los más antiguos territorios tribales de mi pueblo. Aquí habían vivido nuestros antepasados desde la llegada de los dioses 15.000 años antes. Ante el avance de los recolectores de caucho y de los colonizadores, los guerreros se vieron obligados a retirarse. Ni siquiera el grueso del ejército de los Ugamongulala habría sido capaz de contener a los blancos bárbaros. Estos llegaron en enormes cantidades. Sus capitanes portaban armas muy poderosas y superiores, de modo que el Consejo Supremo decidió establecer una nueva frontera del imperio en la Gran Catarata, situada en las colinas al pie de los Andes. Aquí los Ugamongulala se prepararon para la batalla. Desde aquí defenderían a Acácor, beneficiándose del difícil terreno, y decidieron morir en defensa del legado de los maestros antiguos. En el transcurso de las luchas, los señores de la guerra pusieron en práctica nuevas tácticas. A primeras horas de la mañana, cuando los blancos bárbaros todavía dormían, nuestros guerreros se arrastraban hasta los campamentos, ponían fuera de combate a los guardianes y llevaban las chozas que estaban construidas sobre postes hasta el río. Los blancos bárbaros que dormían se ahogaban o eran devorados por los peces. Cuando los guardianes volvían en sí, solamente encontraban un amplio espacio vacío. Si contaban el misterioso acontecimiento en la aldea más próxima, nadie les creía. Los recolectores de caucho pensaban que se habían vuelto locos.
Cuanto más frecuentemente ocurrían estos acontecimientos, mayores eran las suspicacias y la confusión. Comenzaron a luchar los unos contra los otros. Temerosos de nuevos ataques, se retiraron de los bosques. El agotamiento de nuestros recursos aceleró asimismo la retirada de los blancos bárbaros. Ni siquiera los bosques inconmensurables eran lo suficientemente grandes para su avaricia y, despreciando las leyes de la naturaleza, provocaron la disminución del número de árboles. La búsqueda de la valiosa savia se hizo cada vez más difícil. La mayoría de los recolectores de caucho regresaron a las costas orientales. Solamente unos cuantos poblados de las zonas altas del Río Rojo quedaron habitados. Los blancos bárbaros ocuparon la tierra, proliferaron sobre las riberas del gran río, tuvieron hijos e hijas, cultivaron los campos, construyeron aldeas de caliza y de argamasa, realizaron grandes hazañas, pero no teman ni alma ni razón, no conocían el legado de los dioses. Los blancos bárbaros se parecían a los hombres, hablaban como los hombres, pero eran peores que los animales salvajes. El asalto a la capital de los blancos bárbaros. Desde que yo he sido enviado a observar a los blancos bárbaros en su propio territorio y conocerlos, he comprendido que ellos también poseen conocimientos y sabiduría. Muchas de las cosas que han creado podrían ser igualmente dignas de los Uga Mongulala, mas mi pueblo juzga a los hombres por sus corazones, y en los corazones de los blancos bárbaros anidan la traición y la oscuridad. Son falsos para con sus enemigos y para con sus hermanos. Sus más importantes armas son la traición y la astucia. Pero nosotros hemos aprendido de sus actos. Con nuestro coraje y nuestra sabiduría podemos derrotarlos. Eso lo demostró Sincaya, un digno descendiente de Lhasa, el hijo elegido de los dioses. 384 generaciones habían transcurrido desde su misteriosa marcha. La crónica registraba el año 12.401, 1920, cuando Sincaya fue aclamado príncipe de los Uga Mongulala. Muy pronto demostraría Sincaya ser un hombre capaz. Él guió la retirada de los servidores escogidos hasta la nueva frontera fortificada situada en la Gran Catarata. Fue también él quien reorganizó la defensa del imperio y quien dirigió una campaña dentro del territorio de los blancos bárbaros. Hasta hoy en día dicha campaña ha quedado como un símbolo del valor de los Uga Mongulala. Esta es la historia del asalto a la capital de los blancos bárbaros. Aquí describiremos cómo sucedió, pensando en todos los crímenes y en toda la tristeza y en todo el dolor que aquellos habían causado a las tribus escogidas. Sincaya decidió declarar la guerra, y así fue como habló a los más valientes guerreros. Esta es la orden que os doy. Id adelante, avanzad por el interior del territorio de nuestros enemigos. Vosotros vengaréis a los hermanos muertos, vengaréis toda la sangre que ha corrido desde la llegada de los blancos bárbaros. Coger las mejores armas, los arcos más ligeros, las flechas más afiladas y abrid sus pechos. Incendiad sus casas, matad a sus hombres, mas perdonad a las mujeres y a los niños. Porque incluso en esta guerra honraremos el legado de los padres antiguos. Acudid primero al gran templo del sol y despedíos de los dioses, porque difícilmente podréis regresar vivos. Pero apresuraos, el mensajero con la flecha dorada ya va de camino. Os adelanta en un día y en una noche. Lleva la guerra
a los blancos bárbaros. Desconozco el modo como la crónica de los blancos bárbaros describe la campaña de Sincaya. Desconozco asimismo el nombre que dieron a los guerreros que penetraron en la capital a la luz del día. Yo solo sé lo que está escrito en la crónica de Acácor. Según la crónica de mi pueblo, el Consejo Supremo de los Blancos Bárbaros había tomado prisioneros a 15 de los más respetados hombres de entre los incas. Sincaya se sintió responsable de su destino. Envió un mensajero a la ciudad llamada Lima y exigió su inmediata liberación. Cuando los dirigentes de los blancos bárbaros rechazaron su petición, envió al mensajero con la flecha dorada como signo de la guerra, y seguidamente 80 escogidos guerreros se pusieron en camino hacia el territorio de sus enemigos. Según nuestra crónica, los guerreros pasaron a través de un pasadizo subterráneo que se remonta hasta los tiempos de Lhasa, el hijo elegido de los dioses. Comienza en el gran templo del sol en Acácor y termina en el corazón de la capital de los blancos bárbaros. Sus paredes están iluminadas. Unas piedras negras que nosotros denominamos piedras horarias están hundidas en los muros a intervalos regulares para marcar las distancias. La entrada y la salida están protegidas por símbolos de nuestros dioses, por trampas y flechas envenenadas. Ni siquiera los incas conocen el curso del túnel. Tras la llegada de los blancos bárbaros, construyeron su propio pasadizo subterráneo que iba desde Cuzco, vía Catamarca, hasta el patio interior de la Catedral de Lima. Una losa de piedra oculta el pasadizo del mundo exterior. Está tan inteligentemente disimulada entre los cimientos que no puede ser distinguida de las otras losas. Únicamente aquellos que conocen el secreto pueden abrirla. Los 80 escogidos guerreros caminaron a través del pasadizo de Lhasa. Durante 3 lunas se deslizaron como sombras por entre el país de sus enemigos. Llegaron a la capital de los blancos bárbaros. Al salir el sol, rompieron el pasadizo subterráneo y trataron de liberar a los incas cautivos. En la batalla que siguió, murieron 120 blancos bárbaros. Mas la ventaja del enemigo era demasiado grande. Ninguno de los guerreros de Sincaya regresó a Acácor. Entregaron sus vidas como fieles servidores de los dioses para el pueblo escogido.